En la nube, sí. Ahí sí, creo. Ahí sí. Muy buenas noches. Bienvenidos entonces a todos los presentes al webinar del día de hoy, que habla básicamente sobre la gestión y experiencia clínico forense en el Hospital Base de Valdivia. Tenemos dos ponentes, que es Pablo Fierro, matrón, eh, alumno nuestro, y Paulina Matamala, matrona y también alumna nuestra. Y esta tarde básicamente traen un tema relevante, que es el levantamiento empírico desde la praxis de la implementación del GES 86 en el Hospital Base de Valdivia. Así que doy una cordial bienvenida a estos dos tremendos ponentes con este tema muy interesante de esta tarde. Espero que lo disfruten y que le saquen el máximo de provecho. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que quisieron participar en este webinar. Mi nombre es Pablo Fierro, yo soy matrón del Hospital Base Valdivia y trabajo desde marzo de este año en el GES 86, específicamente la Unidad Clínico Forense Hospitalaria del Hospital Base Valdivia, ubicado en urgencia ginecológica, junto con mi compañera Paulina, y también se va a presentar. Hola, buenas tardes a todos. Como decía Pablo, ambos nos desempeñamos en la unidad clínico forense del Hospital Base Valdivia. Específicamente comenzamos nuestra labor en marzo de este año. En ese momento se implementó el GES 86 como tal en nuestro hospital y nosotros asumimos el funcionamiento de la unidad clínico forense. Vamos a contarles un poquito de lo que ha sido como nuestra experiencia reestructurando lo que ya existía de la unidad y de lo que ya se implementaba en las atenciones. Que van a hablar. Y también un poquito de lo que es la estadística local que manejamos nosotros en relación Hay a unos que se llaman pures. las atenciones. Parece que hay un micrófono por ahí abierto. Sí, por favor, Valentina creo que tiene su micrófono Ahí lo abierto. muteé. Ya, gracias. Bueno, paso. Acá. Bueno, acá está nuestra fotografía. Sí, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Bien jóvenes. Bueno, como todo esto lo habían mencionado, esto viene a implementarse a partir del GES 86, ¿cierto? Que es la atención integral de salud en agresión sexual aguda específicamente, que es la implementación de este GES. Este GES tiene dos características que se deben cumplir para poder, para que en el fondo el caso o la atención sea pertinente al GES, lo cual tiene que ver con las cantidades de horas ocurridas desde la agresión, que hablamos de 72 horas, eso es lo que consideramos como un evento agudo, y que tiene que existir un contacto directo con los genitales de la persona agresora. Aquí, en el fondo, el GES igual nos deja un poco abierto a la interpretación en relación a qué tipo de agresión, por ejemplo, puede haber sufrido la víctima. Y la idea de focalizar esta atención en lo que es agudo es porque intentamos, cierto, que este sea una intervención oportuna para poder reducir la probabilidad de adquirir las infecciones de transmisión sexual, de concebir un embarazo no deseado, y también buscamos proteger de alguna forma la salud mental de las víctimas, cierto, que han sufrido estos episodios de vulnerabilidad. Este GES en nuestro hospital se implementó específicamente a partir de los cargos que se designaron para el cumplimiento del GES. En nuestra área, que es la atención aguda, se implementaron dos cargos profesionales, que es Pablo y yo, y tenemos un cargo de técnico de enfermería superior, ¿cierto? Que es Pamela, que nos asiste en la gestión de la sala. Este GES también trae algunos cargos que tienen destinado para lo que es el seguimiento de la atención de víctimas de violencia sexual, y nuestro hospital implementó el seguimiento a partir de un cargo de matrona, un cargo de asistente social o trabajadora social y un cargo de psicóloga. Ellas son las que están encargadas de la parte de seguimiento de este GES. Pasamos a la otra parte.
Ahí sí. Bueno, queremos pasar a hablar un poco de la estadística local, de qué es lo que ocurre aquí en el hospital base, qué tipo de población hay, cuántos son los peritajes que se realizan en comparación igual al año pasado, ¿ya? Y para esto nosotros hicimos unos pequeños gráficos, ¿ya? Pero para eso primero hay ciertas consideraciones, ¿ya? Hay que saber que las atenciones de víctimas de violencia sexual se separan de acuerdo a las urgencias en donde se atienden los pacientes. Eh, las urgencias ginecológicas atienden víctimas de violencia sexual, es decir, realizan peritaje sexológico ya a mujeres mayores de 14 años para arriba. Las mujeres menores de 14 años se realizan por la urgencia pediátrica, ¿ya? Y la urgencia pediátrica también está a cargo de las víctimas hombres. Bueno, ahí hay un error. Coloqué dos mujeres, pero en realidad menos de 14 años son mujeres y menos de 15 años son hombres, ¿ya? Ahí se atiende en la urgencia pediátrica. Y los hombres adultos mayores de 15 años se atienden en la urgencia adulta. ¿Ya? Esa es como la distinción que hay que hacer con la estadística, porque igual está separado de acuerdo a las urgencias en las cuales se atienden este tipo de víctimas. ¿Ya? Y aquí tenemos el primer gráfico. Este primer gráfico muestra el total de casos de víctimas de violencia sexual atendidos en la unidad clínico-forense, es decir, víctimas agudas menores de 72 horas, en el Hospital Base Valdivia el año 2022. ¿Ya? En el año 2022 hubieron 43 casos en total. De esos 43 casos, cuatro realizados por urgencia adulto, ¿ya? 32 realizados por la urgencia ginecológica, 7 casos pediátricos, que en total hacen, ¿no es cierto?, 43 casos en total con respecto al año pasado. Dentro de estos casos, ¿no es cierto?, el 74,4% corresponde a casos de la urgencia ginecológica, es decir, mujeres mayor de 14 años, ¿ya? El 16,2% de estos casos ocurrieron y fueron realizados por la urgencia pediátrica y solamente 9,3% en realidad los cuatro casos ocurrieron en la urgencia adulto. Es decir, aquí ya se denota, ¿no es cierto?, de que la mayor cantidad de víctimas de violencia sexual que se atiende en la unidad clínico forense son mujeres, ¿ya? Mujeres mayor de 14 años y atendidos por la urgencia ginecológica. Por tanto, igual la labor de la matrona y el matrón es súper importante y por eso igual hacer énfasis en ese tipo de atención, en todos los contextos en los cuales se realizan y en cualquier lugar en donde se encuentren, ¿ya? Es importante dar cuenta igual de que el 81,3% de estas víctimas son mujeres, independiente de las edades, ¿ya? Y el 18,6% son hombres. Esto incluye, por supuesto, adolescentes, ¿no es cierto?, niños y adultos, ¿ya? Y por supuesto que aquí hay una tendencia. Sabemos que la violencia de género, ¿no es cierto?, es algo que impera, ¿no es cierto?, en la sociedad actual, ¿ya? Y eh, es simple en este caso de la estadística ver cómo, ¿no es cierto?, la sociedad eh, muestra este tipo de agresión, ¿no es cierto?, a través de esta tendencia de violencia de género. Este segundo gráfico ya corresponde, porque nosotros queremos hacer una comparación igual a cuántos casos han habido de enero del año 2022 hasta julio del año 2022, ya, y compararlos con este año, si es que han sido más, si es que han sido menos, ya, y en el año 2022, entre enero y julio, hubieron un total de 27 casos, ya, 27 casos de los cuales 4 fueron adultos, 21 casos fueron víctimas de la urgencia ginecológica y 2 de la urgencia pediátrica. Es decir, aquí la tendencia se mantiene. Ya se mantiene que los casos, la mayor cantidad de casos son de urgencia ginecológica, es decir, mujeres mayores de 14 años. ¿Ya? Y ahora, si separamos por edad estos casos, ¿ya? De enero de 2022 a julio de 2022, la mayor cantidad de casos ocurre en personas víctimas, independiente que sean mujeres o hombres, pero son mayores de 18 años, ¿ya? Eh, Entre 14 y 18 años, 8 víctimas atendidas en la unidad clínico forense el año pasado, ¿ya? Y menores de 14 años, solamente 2. Ahora, estos datos igual dan para análisis, ¿ya? Porque en realidad no podemos pensar que porque hay solamente dos casos de víctimas menores de 14 años, hay menos casos en la realidad.
¿ya? La diferencia es que pueden estar un poco encubiertos, ¿no es cierto? Porque sabemos que los menores de 18 años tienen que tener un tutor y un representante legal, sabemos que la mayor cantidad de abusos sexuales, ¿no es cierto?, ocurren en niños y infantes en relación a sus cuidadores, a sus familiares más cercanos, entonces ahí da mucho para el análisis, ¿ya? Eh, Ahora, si nosotros lo comparamos a este año, a lo que llevamos, ¿no es cierto?, hasta julio, ¿ya? Eh, el total de casos que hemos tenido nosotros este año, ya hasta julio, de enero hasta julio, han sido 34, dentro de los cuales 29 son ginecológicos, un caso adulto, ¿no es cierto?, de la urgencia adulto y 4 casos de la urgencia pediátrica. En comparación al año pasado, ¿no es cierto?, hay una mayor cantidad de casos, ¿ya? Puede ser también perfectamente una explicación de que la violencia sexual está siendo más visibilizada, ¿ya?, de diferentes ámbitos, en las redes sociales, eh, que nos puede hacer nosotros pensar que tal vez las denuncias ya están como más materializadas, ¿ya? Y no es algo tan escondido ni tan tabú hablar de la violencia sexual, ¿ya? Eh, y este es un dato igual importante, el 97,1% de los casos de este año han sido mujeres, niños, o sea, niñas, perdón, adolescentes y adultas. El 97,1% han sido mujeres y solamente el 2,9% han sido hombres, ¿ya? Si lo separamos por edad, ¿no es cierto?, de enero a julio del 2023, sigue la tendencia, sigue igual. O sea, la mayor cantidad de casos ocurre en víctimas mayores de 18 años. Ya entre 14 y 18 años, 7 casos y menor de 14 años, 4 casos. La tendencia se mantiene igual en relación al año pasado, solamente que han sido muchos más casos de peritajes que se han realizado en la unidad clínico forense. A continuación le vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el funcionamiento de la unidad. Estructuramos un poco el funcionamiento al agrupar en nuestro quehacer lo que tiene que ver con la gestión y en la administración de la unidad con las atenciones clínicas como tal. Por lo tanto, vamos a mencionar como algunos aspectos en los que en realidad realizamos intervenciones, ¿cierto?, en lo que ya se hacía dentro de la unidad. El primer ítem del que mencionamos es, por supuesto, la atención directa a víctimas de violencia sexual, lo que quiere decir que incluye la primera acogida. Nosotros dentro de nuestras labores se encuentra participar de la atención directa de las víctimas de violencia sexual en horario hábil, que es el horario que nosotros mantenemos por ahora, y agrupamos todas las que llegan al Hospital Base Valdivia. Quiere decir que independiente de la urgencia donde consulte, dependiente de la edad de la víctima, somos nosotros quienes participamos en el peritaje que se realiza, asistiendo a la labor del médico que corresponda según, en el fondo, el tipo de usuario. Dentro de nuestras funciones, como mencionamos ahí, otorgar contención, ¿cierto?, validación y compañía a la víctima, favorecer siempre que esté acompañada por una persona significativa o importante, asegurando en caso de niños o adolescentes, por ejemplo, que sea un adulto protector y no tuviéramos, por ejemplo, sospechas de que pudiese ser el agresor. Son consideraciones que hay que tener respecto a la primera acogida. Dentro de la atención estaba, como yo les mencionaba, asistir al profesional médico, realizar lo que es tomas de muestras, por ejemplo, las muestras sanguíneas, esas las realizamos nosotros, asistimos a la recolección de las muestras microbiológicas o de los levantamientos de evidencia, cadena de custodia. En el fondo guiamos un poco lo que es la atención completa y asegurando también el correcto llenado de los documentos, de los formularios, etcétera. Otra función importante que nosotros realizamos tiene que ver con la gestión y la mantención de la sala o la unidad como tal, ¿cierto? De todo lo que incluye la infraestructura, los insumos, perdón, los equipos, todo, desde la papelería hasta el material estéril, todo está a cargo en el fondo de nosotros, el circulamiento de esos insumos. Dentro de otra arista tenemos lo que es coordinación. Nosotros nos tenemos que coordinar, ¿cierto?, con distintas unidades, tanto intra como extrahospitalarias, desde las policías, por ejemplo, fiscalía, servicio médico legal, el servicio de salud, los ríos, etcétera. La idea es que nosotros somos como la cara visible de la unidad y nos tenemos que coordinar con las distintas unidades o el intersector en el fondo.
Manejamos también nosotros un registro, mantenemos un registro completo y actualizado de los casos que van ocurriendo. Nosotros tenemos una planilla con el detalle de lo que es las muestras, las evidencias que se han recolectado, y en el fondo siempre asegurando la mayor privacidad y el manejo cuidadoso de la información sensible, pero manteniendo siempre un registro actualizado de los casos. Otra de nuestras actividades tiene que ver con las auditorías. Como yo les mencionaba, nosotros nos desempeñamos en horario hábil, por lo tanto, en horario no hábil, de las noches, los fines de semana, son los profesionales de las distintas urgencias quienes se hacen cargo de asistir a los médicos en los peritajes. Por ejemplo, en la urgencia ginecológica, las matronas son las que asisten al médico. Nosotros, el día siguiente, por ejemplo, realizamos lo que es la auditoría, que es revisar toda la documentación, toda la evidencia, todas las cadenas de custodias que se hayan levantado, si fueron realizadas las derivaciones correspondientes, si fue administrada la profilaxis, por ejemplo. Eso en el fondo es parte de nuestras tareas para también asegurar un poco de retroalimentación al resto del personal para favorecer siempre la mejor atención a las víctimas de violencia sexual. A propósito de lo mismo, la sensibilización del equipo, intentamos mantener una comunicación efectiva, como yo les decía, con los profesionales que realizan peritaje, realizando siempre la retroalimentación correspondiente, aclarando dudas o en el fondo reforzando ciertos aspectos que hemos visto que tienen un poco más de debilidad en el fondo al llevarla a cabo. Otro aspecto dentro de la sensibilización es el tema de las capacitaciones. Igual hemos realizado algo más informal hasta ahora, pero tenemos planificado también realizar algo más formal con el equipo, pero en el fondo con todo el equipo que se desenvuelve en esta área. Y por último, y no menos importante, participamos en la elaboración de un protocolo institucional de víctimas de violencia sexual, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Dentro del hospital no existía un protocolo de atención a víctimas ni de funcionamiento de la unidad clínico-forense hospitalaria, si bien se manejaban manuales y aparte de la norma técnica ministerial, cierto, no existía algo local y por lo tanto nosotros participamos en la elaboración que fue aprobado recientemente este mes. Aquí tenemos nuestro protocolo, ¿cierto? Que como yo les decía, aprobado ahora en agosto. Pasa nomás la siguiente, Pablo. Dentro del protocolo, en el fondo fijamos ciertos flujogramas o ciertas derivaciones que correspondían para en el fondo clarificar un poco estos aspectos a los profesionales de turno. A veces nos encontrábamos con que existían muchas dudas de qué era lo que debía corresponder realizar cuando llegaba una persona que nos decía que había sido víctima de violencia sexual. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el flujograma más general de una víctima mayor de 8 años, ¿cierto? De 18 años tiene todo el derecho de continuar con el proceso legal, ¿cierto? Pero nosotros como funcionarios de la salud que tomamos un conocimiento de un delito, también debemos intentar orientar a estas personas de lo que en el fondo que lleva. En este programa, como yo les decía, habla un poco de las víctimas mayores de 18 años y en el fondo clarifica también que el aspecto legal se separa un poco de lo que es la atención clínica como tal. Nosotros no podemos condicionar la atención clínica de salud a una usuaria que consulta por violencia sexual a si ha realizado o no la denuncia. Y eso es lo que busca clarificar principalmente este flujograma y también cuáles son los canales principales de denuncia. Nosotros en Valdivia manejamos un número de teléfono en donde nos tenemos contacto con el fiscal de turno y con él es con quien nos comunicamos, lo ponemos en conocimiento de los casos o de los relatos que nosotros conocemos y él es en el fondo el que nos dicta las indicaciones para realizar los peritajes. Este de aquí habla un poco de las víctimas menores de 18 años, porque aquí hay que hacer una diferencia importante y sustancial en que es obligación para los funcionarios de la salud, como dice la ley, entre otros funcionarios, por ejemplo, educación,
no sé, ahí menciona odontología, química, etcétera, que tienen conocimiento de un delito a un menor de 18 años, tienen la obligación de denunciar en un marco de 24 horas, en el fondo, y si no, en el fondo se transgrede la ley, ¿cierto? Y menciona también los canales de denuncia que yo les había mencionado. Principalmente nosotros tenemos un contacto más directo con el fiscal a través del número que yo les mencioné. Este flujo gamma habla específicamente de las horas que han transcurrido desde la agresión. Como yo les mencionaba, la unidad clínico-forense hospitalaria donde nosotros nos desempeñamos realiza las atenciones que tienen que ver con las atenciones agudas, o sea, menores a 72 horas. Por lo tanto, la idea de este flujograma es aclararle a los profesionales, ¿cierto?, que se topen con un relato o que escuchen algún relato, qué es lo que debiesen hacer en cantidad, en el tiempo que ha transcurrido desde la agresión. Menores a 72 horas, ¿cierto? Se realiza la atención en la unidad clínico-forense hospitalaria. Ahí tenemos algunos aspectos un poco más específicos, como por ejemplo que se categoriza como C12 en nuestra urgencia, lo que quiere decir que en 30 minutos debemos iniciar esa atención. Ahí habla también un poco del registro DAO, ¿cierto? Que es la atención de urgencia. Y que es muy importante que el peritaje o el procedimiento jamás lo realice una sola persona. Siempre tiene que haber un médico acompañado de un profesional, matrona o enfermera en nuestro caso. Y en aquellos casos que son mayores a 72 horas, nosotros contactamos al fiscal, cierto, de turno, lo ponemos en conocimiento y él lo que va a hacer es derivar a esa víctima al servicio médico legal. En general, esa derivación la realiza el fiscal por sus propios medios. Él es el que contacta después a la víctima, por lo tanto nosotros llegamos hasta ahí en nuestra atención. Y posterior a su atención en el servicio médico legal, lo contacta también, lo devuelve en el fondo a la red de salud a través de un ACES. Y este flujograma es un poco un resumen de lo que es la atención completa a víctimas de violencia sexual dentro de nuestra unidad. Ya habla también en el fondo de lo que nos menciona la norma técnica, ¿cierto? Que nosotros debemos dar resolución a las necesidades en salud de las víctimas también, más allá del contexto legal en que se desenvuelve esta atención. Ahí lo veo muy chiquito, pero creo que aparece, bueno, como yo les decía, la profilaxis, todo lo que tiene que ver con la prevención de ITS, y se incorporó hace poco lo que tiene que ver con, ¿cierto?, activar o iniciar lo que es la constancia GES. Bueno, para finalizar, ¿no es cierto?, ¿No? esta exposición que Sí. nosotros hicimos acerca de nuestro A ver, funcionamiento tiene esa monedilla. del hospital. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cierto? Sí, Eh, bien, cierto, lo que pasa, cierto. Ahí sí. Queremos hablar un poco acerca del trauma en sexualidad, ¿ya? Porque el trauma es parte importante, las experiencias traumáticas son fundamentales al momento de hablar de este tema, de la unidad clínico-forense y hablar de las experiencias que ocurren y que los llevan, ¿no es cierto?, a tener que consultar acá. Y para eso cité a Bromberg, ¿ya? Un psicólogo que habla mucho del trauma, ¿ya? Y habla de que todo psiquismo tiene un área traumatizada, ¿ya? El punto es cuánto ocupa ese espacio. Aquí no existe en la vida y en general, ¿no es cierto? Esto es para la vida, no existen personas traumatizadas y personas no traumatizadas, ¿ya? En algún momento todos hemos vivido alguna experiencia traumática, ¿ya? Pero el punto es cuánto toma el trauma en las cosas que hago en la vida, ¿ya? Cuánto ocupa en lo que quiero hacer, en lo que yo proyecto, en mis expectativas que tengo hacia el futuro, en a dónde voy, en las relaciones que genero, en cuánto se toma el trauma, mi funcionamiento con respecto a la vida diaria. Es importante darse cuenta que los eventos traumáticos ya no necesariamente generan trauma. El trauma se genera en la medida que nosotros no podemos sostener la experiencia traumática. ¿Ya? Cuando viene una persona que ha sido abusada sexualmente, cuando ha sido violada y se acerca acá, y esa experiencia tan delicada, traumática, ¿no es cierto? Intenta, ¿no es cierto?, ser acogida por otra persona, pero no es recepcionada de la forma que ella espera. Eso termina siendo mucho más traumático que el mismo acto traumático por el cual ella consultó.
Entonces es importante la labor que nosotros tenemos como primera acogida en todos los espacios en los cuales nos desarrollemos, en atención primaria, en consultas de especialidades, en los poli, en las urgencias, porque nosotros somos la primera respuesta. Cuando llega una persona a acudir por un tipo de violencia, ¿no es cierto? Y tú la rechazas como tal vez la han rechazado en toda su historia relacional, ¿ya? ¿Qué le espera a ella para después? O sea, nosotros somos el pilar de cambio para que ella pueda sentir en algún momento de que hay personas que sí le van a creer y que sí van a estar con ella, como así no lo hizo la persona que la agredió. Así que eso, damos gracias por escucharnos en este espacio. Ya espero que le haya gustado. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. Comenzamos entonces con la rueda de preguntas. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Pablo. Queda abierta entonces el foro para las preguntas. Pueden ser por micrófono o por el chat también. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Eh, bueno, mi nombre es Romina Toledo. Yo soy trabajadora social. Uy, Eh, también estoy trabajando en GES 86 hace poco, en realidad, hace como unos 2 meses. ya, Soy del Hospital Clínico de Magallanes, ¿ya? ya. Entonces, mi consulta en realidad, no sé si ustedes me la podrán contestar o ver en el fondo si se puede generar como algún tipo de coordinación con el Hospital Base de Valdivia, pero mi consulta más que nada va al tema del área de seguimiento. Si ustedes en el fondo saben o cuál es la labor que realiza, por ejemplo, la dupla psicosocial, eh, cómo son derivados, cómo llegan los casos desde la urgencia a este otro equipo de seguimiento, qué sé yo. No sé si me pueden contar un poquito de eso. Sí, mira, el equipo psicosocial se incorporó hace poco, ¿ya? Y el equipo psicosocial está intentando generar diferentes tipos de flujogramas para rescatar, ¿no es cierto?, este tipo de víctimas que han estado. Ahora, físicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la unidad clínico forense? Cuando llega una víctima de violencia sexual, lo que se genera aquí en la unidad clínico forense es una interconsulta por parte del médico responsable del peritaje. Esa interconsulta hace referencia e indicación de equipo psicosocial GIES 86 y se deriva a ese equipo social que tiene un espacio físico. Y el equipo psicosocial rescata, ¿no es cierto?, este tipo esta interconsulta, ¿no es cierto?, y intenta contactar a la persona, porque nosotros la idea es que se vaya con números de teléfono actualizados y todo, para que puedan coordinar, ¿no es cierto?, una reunión para que pueda empezar el seguimiento. Ahora, no solamente existe esta vía en la cual nosotros podemos generar interconsulta, porque también aparte de acá puede ser desde UNACES, porque nosotros, como unidad clínico forense, cuando realizamos un peritaje, nosotros lo derivamos a UNACES siempre, 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 siempre. Y por eso el equipo psicosocial tiene relación con UNACES y con nosotros, porque si es que no se hizo la interconsulta por cualquier razón, UNACES la puede también realizar porque está también el médico, está la matrona y de ahí también se puede derivar al equipo psicosocial. Ya en general todos tenemos comunicación directa, para eso igual hay correos igual entre medio que pueden facilitar estos procesos y ellas se contactan con el equipo, perdón, con la víctima. Ahora, ellos tienen un plan de seguimiento, ¿ya? Y ese plan de seguimiento igual está como para esclarecer en cuanto a plazos en los cuales tú tienes que seguir a esta víctima, ¿ya? Ellos, por ejemplo, en la última reunión que nos presentaron, igual esto es súper inicial, pero ellos nos proyectaron por lo menos con un máximo de 6 meses hacer este seguimiento, en el cual va a depender si es GES o no GES, porque también se atienden a las víctimas que no son GES, si es que así lo estima quien cierra el GES, si sabe que no corresponde por tal razón, ¿ya? Porque nosotros lo iniciamos, pero puede ser que el otro lo cierre, ¿ya? Entonces, ellos diferencian, si es que es GES, lo atienden con cierta cantidad de días de diferencia con respecto a si es GES. Por ejemplo, no sé, eh, lo llamarán en un plazo máximo de 7 días, por ejemplo.
¿Ya? En los 7 días próximos a la interconsulta lo van a llamar y lo van a citar. En cambio, cuando no es GES, se dan un poquito más de tiempo, o sea, en 15 días. Eso te ahora, weón. Entonces, así es como se distribuyen, pero siempre se evalúan. Y obviamente las mismas víctimas en el momento ¿Te deciden si apago la quieren luz arriba? proceso o no del ¿Te seguimiento apago de la la... luz? ¿Esta? Y ellos también tienen contacto con Uravit, ¿no es cierto? Y con todo eso, con todo ese tipo de nexo, tal vez en redes con distintas casas de acogida, por ejemplo, en mujeres violentadas que no pueden volver a sus casas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, no, te agradezco. De hecho, lo ideal o lo que así como sería muy bueno ver si es que nos pudiésemos como contactar con el equipo de ustedes como para compartir como experiencia, Sí, eh, ideas, porque nosotras igual nos estamos formando hace poco. Entonces yo creo que en el fondo en este camino de armar algo que es nuevo en el fondo, que vienen como ideas generales finalmente como en la norma técnica, así como todo, pero cada uno lo va muy aterrizando a al su voleo, realidad. así como que no está como muy claro de los plazos, de los Sí, seguimientos, entonces, exacto. Por ejemplo, nosotros acá en Magallanes no tenemos unidad clínico forense. Entonces desde ahí también la realidad es distinta y de ahí todo es distinto. Pero creo que sería bueno si tuviera la posibilidad de, no sé, si me pudiesen compartir como algún número de teléfono o un correo electrónico, como para generar ahí algún espacio tal vez de reunión, no sé, algo. Ya. Voy a dejar nuestro correo electrónico, yo creo, de la unidad clínica aquí en el chat, por si alguien quiere tomar contacto con nosotros. Ese correo lo revisamos nosotros todos los días. y el anexo igual. Súper. El anexo, Súper. vale. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Aranza que dice, ¿cómo se hace para no caer en la doble victimización con las presuntas víctimas de agresiones sexuales? Eh, es lo voy a responder mientras la Paulina escribe el correo. Bueno, hacemos diferentes tipos de cosas. Ya hay que tener mucho cuidado desde el momento que llega, ¿ya? En el momento que se recepciona el relato. ¿Por qué? Porque ellos llegan, ¿no es cierto?, al SOME, como todo ingreso de urgencia, ¿no es cierto?, y dicen su motivo. Bajo eso, ¿no es cierto?, obviamente tenemos que hacer un trabajo con respecto a lo primero, auxilio psicológico, porque no todos están como muy capacitados en ese sentido. Pero lo que se hace es que al momento de recepcionar el relato se lleva a una sala, se lleva a esta misma sala y no se le pregunta qué fue lo que le pasó. Nosotros nos preguntamos el relato porque a nosotros en ese momento no es como necesario saber, oye, pero ¿qué pasó antes de que venga el médico y que le vuelva a preguntar lo mismo? O que ya tal vez la policía le preguntó lo mismo. Entonces, nosotros establecemos con quién vino, por ejemplo, si vino con la policía, con carabineros, ellos tal vez tendrán una declaración que se nos presentará a nosotros, se lo presentará al médico de turno, ¿ya? En donde se dice lo que ocurrió para que nosotros al momento de la atención misma no tengamos que caer de nuevo en preguntar qué fue lo que te pasó y con qué fue y cómo fue, ni tampoco dirigir el relato. ¿Qué es lo que hace uno en la atención? Uno en la atención lo que hace es, ¿quieres decirme algo? ¿Quieres agregar algo más? Si no quiere agregar nada más, nos quedamos con el relato, ¿no es cierto?, de carabinero o de quien esté, del tutor legal o de la persona que la acompañó, y con eso nos quedamos. Y no se pregunta más. ¿Ya? Porque no es necesario, además que la atención de salud no cambia, porque igual que se mezcle igual con una pregunta que hay más adelante de cuándo se habla el GES o no, eh, los relatos, por ejemplo, de los niños, nosotros no podemos pensar que todo lo que nos dicen los niños es así. O sea, no podemos decir que todo lo que nos dijeron engloba todo Esto, lo que pasó la experiencia. O sea, en realidad pueden haber que pasado muchas cosas, pero que el niño tal vez no los puede verbalizar o tal vez no lo quiso decir, tal vez no es la primera vez. Entonces, dirigir el relato en memorias traumáticas, y esto es importante, porque las experiencias traumáticas son movibles. ¿Ya? Tú le preguntas a un niño lo que le pasó y en el quinto relato que te dé, ya sea con cualquier persona, no va a ser el mismo relato, va a cambiar, porque tú diriges el relato. Entonces, y eso es lo que hacen también las memorias traumáticas y las experiencias traumáticas. Nunca, siempre van a ir cambiando y modelándose. Entonces,
Lo otro que hacemos es que en el DAO de urgencia nosotros no escribimos tampoco lo que ocurrió. Para eso hay un informe peritaje sexológico. En el DAO solamente se escribe lo esencial. BBS acude en unidad clínico forense, fiscal tanto, indica peritaje sexológico y ya. ¿Por qué? Porque el DAO de urgencia está a acceso público, es decir, cualquier funcionario del hospital puede acceder al DAO y saber lo que le pasó. Entonces, no es necesario, es morbo. Entonces, lo que se hace es todo en el informe peritaje sexológico, así nadie más puede reconocer, ¿no es cierto?, qué fue lo que sucedió. Intentamos eso más que nada, como no volver a preguntar el relato, utilizar los medios por los cuales vino, si es carabinero, si es el tutor legal, para no tener que preguntar de nuevo a ella lo que le pasó, porque incluso hasta preguntarle haberle dicho a la mamá lo que le ocurrió, ya es de partida difícil, pues entonces no, nos vamos a seguir nosotros indagando en eso. No sé si contesté la pregunta, espero que sí. Así es. Bueno, Pablo, mira, podríamos, en función del tiempo, responder dos preguntas más que están hechas en el chat. No sé, por ejemplo, Karen dice cómo hacer para no tener doble atención psicológica, ya que Fiscalía igual las deriva a atención psicológica. ¿Quieres responder, Paulina, o respondo yo? Responde tú nomás, que este me pegó un poquito, espérame. Mira, lo que pasa es que hasta el momento la dupla psicosocial está intentando gestionar como su agenda y ver cómo se relaciona, porque ellos igual tienen que mantener contacto con los diferentes tipos de instituciones y diferentes tipos de programas que ayudan y apoyan psicológicamente al, a la víctima. Nosotros igual estamos en proceso como de aprendizaje y de recaer en qué va a pasar, para que tal vez no vuelvan a hablar de lo mismo con la otra psicóloga de Plavit, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, en ese sentido es un proceso que está por formularse. Eh, sí, yo creo que cuando lo tengamos más claro podríamos como contestar mejor esa pregunta, pero hasta el momento intentamos que tenga su evaluación de acuerdo al GES lo que se le ofrece al hospital y bueno, y si es que ella después quiere decidir continuar tal vez con otra institución o algo, o seguir aquí, o tal vez después más adelante estas instituciones estarán como más interconectadas y dirán como, ¿sabes qué? Ahora que está este GES, tal vez no vamos a tener este tipo de atención o tal vez nos vamos a enfocar en otra cosa, eso igual está como por resolverse, pero hasta el momento información certera de cómo evitar eso, no sabría responderte porque todavía está en proceso de formulación. Ya, muchas gracias. Y para finalizar con la última pregunta, Fernanda Guerrero dice, hola colegas, en caso de ingreso de GS86, ¿qué clase de víctimas son ingresadas? ¿Las establecidas según norma o las que tuvieron penetración, dice? No entiendo mucho la pregunta. Bueno, nosotros consideramos lo que dice de partida el GES, ¿cierto? Menores a 72 horas que hayan contacto con los genitales del agresor, pero ante la duda nosotros preferimos iniciar el proceso GES y que en el caso de que no corresponde a una atención GES es cerrado en el seguimiento. Como decía Pablo, todas nuestras atenciones terminan en una derivación a un ACES, que suele ser una atención dentro de los 7 días próximos, dependiendo de algunos aspectos, pero en general es una atención bastante próxima. Por lo tanto, si es que existiese la duda con algún caso o algún relato sobre si fuera o no pertinente el GES, ante la duda preferimos abrir e iniciar el proceso en la primera atención. Por último, en el seguimiento, que es la atención siguiente, sería cerrado el proceso si es que no corresponde. Pero en realidad Excelente, nosotros preferimos, claro, asegurar las atenciones y el seguimiento. excelente. Ya, Paulina, muchas gracias también, Pablo. Bueno, Muchas gracias a comentarles todos. también de que se viene un curso y una preparación del diplomado de PAP, primeros auxilios psicológicos, solamente enfocado en matronas, porque creemos que tienen un rol quizá eh, fundamental cuando llega la paciente, así que va a estar
muy bueno ese curso, lo va a dictar una psicóloga que trabajó mucho tiempo en el CABAS, entonces tiene mucha experiencia en atención a víctimas de delitos sexuales, tanto NNA como adultos. Comentarles también que se viene un webinar el próximo mes de el funcionamiento del GES 86 con los creadores, ya con va a estar casi todo el equipo ahí o parte del equipo que creó GES 86. Va a estar bastante bueno para que vamos aclarando quizás algunas dudas de procedimientos, dudas de inyección de recursos también, ya se viene bastante buena esa información, ¿ya? Am, Eso sería, no sé si puedes dejar de grabar, Pablo. Agradecerte a ti también, a Paulina por la voluntad y